¿Cómo están todos? ¿Contentos? Corriendo. Nos tienen corriendo, eso está bueno. Bueno, como siempre, para mí de veras es un privilegio el que el Señor me da de poder estar parado aquí delante de ustedes para compartir su bendita palabra. Y pues quisiera entrar de lleno en el tema. Y para empezar quisiera contarles cómo surgió el título. Estaba leyendo, ¿verdad? La Biblia en el Salmo 103 y cuando llegué al versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí me quedé un momento pensando en todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y como aquí se trata de practicar, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo, igual quisiera pedirte que viva la experiencia que yo viví en ese momento. Dice exactamente eso: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Quisiera pedirte que cierres tus ojos por un momento y empieces a traer a tu memoria todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Y yo voy a empezar a decir lo que el Señor va poniendo en mi corazón y lo que puso en ese momento en el que estaba leyendo el Salmo 103. ¿Cómo me pude ver? Pude ver que estamos realmente en el corazón y en la mente de Dios desde la eternidad, y desde ahí Dios nos amó con amor eterno. Y por ese mismo amor nos trajo a esta tierra, en esta época, en este tiempo, con propósitos buenos. Y todo se conjugó para que tú y yo, en un momento de nuestra vida, tuviéramos un encuentro con Jesucristo y cambiara ese destino de condenación eterna a vida eterna junto a Dios, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en la tierra pude ver cómo me había dado una familia, y a través de ellos pude empezar a ver destellos de la manifestación del amor y del cuidado de Dios a mi vida. Luego, como dice Oseas 11, me tomó de mis brazos y me enseñó a caminar. Y me atraía con cuerdas de amor. Y yo le di la espalda y él manifestó su paciencia. Y seguía mandando. ¿Cuánta gente no envió a que me hablara de que en Jesucristo tenía salvación, tenía el perdón de mis pecados, tenía una nueva vida? Y no solo eso, sino que me dejó provisión en su sangre para el perdón de mis pecados, me dejó su Espíritu Santo, me dejó su bendita palabra, me dejó su nombre, que es sobre todo nombre. Igual me dio una familia espiritual, me dio una familia de sangre, una esposa, unos hijos maravillosos. Me dio capacidades. Puedo ver, puedo hablar, puedo pensar, puedo sentir, puedo caminar y tantas cosas. Y pensando en esto surgió el título de la prédica de hoy, y es ¿cómo no alabarte? Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cómo no alabarte, Señor? Y pues quisiera empezar el tema con una definición muy sencilla de lo que significa alabanza, ¿verdad? Porque cómo no alabarte implica, lo vamos a alabar, vamos a ir. Por eso es que empezó antes. Esta asamblea es diferente, si lo notaron. El tiempo de alabanza inicial por lo menos fue corto, pero vamos a tener varios momentos de alabanza durante la prédica. Vamos a ir descubriendo cosas o tal vez recordando cosas y practicándolas. Y alabanza es declarar públicamente las virtudes de alguien. Así de sencillo es, por ejemplo, ¡ala, qué bien juega fútbol! ¿Verdad? Estoy declarando una virtud de una persona, ¿verdad? O ¡ala, qué bien canta! O ¡ala, qué linda es mi esposa! ¿Verdad? Entonces estoy declarando, así decía de Sara, ¿verdad? Sara era alabada por su belleza, la esposa de Abraham. Entonces es declarar virtudes. Ahora, la fuente de toda virtud es Dios. Por eso es que mi alabanza por excelencia es a Dios. Amén. En Primera de Pedro, vamos a darle sustento bíblico. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense todo lo que Dios nos hizo. Linaje escogido. Desde el Génesis, Dios había prometido un linaje escogido. Le dijo a la serpiente: de la descendencia de la mujer vendrá alguien que te aplastará la cabeza. Y así pasamos por Adán, Set, ¿verdad? Noé, Abraham, David, y viene Jesús. Y Él es el linaje escogido, es la descendencia que finalmente le aplastó la cabeza al diablo. Y tú y yo, dice la Biblia, hemos nacido de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han nacido de la palabra de Dios? Entonces somos parte de ese linaje escogido de Dios. Amén. Y es un privilegio realmente, somos privilegiados. Linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Nación santa, somos gente apartada del mundo para Dios. Y dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y esto conmueve mi corazón porque no fuimos adquiridos por un precio bajo. De hecho, no había nada en la tierra que pudiera pagar tu precio, el precio que Dios puso por tu vida. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo, ni todas las riquezas, ni todos los bienes podían pagar el precio que Dios te puso. Era necesario algo más alto, era necesario algo del cielo, y no cualquier cosa del cielo, lo que tiene más valor en los cielos, el Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Ese es el precio que Dios puso por tu vida. Así de valiosos somos para Él. Amén. Y todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Dice, ¿y para qué implica un propósito? Es un conector gramatical, diría un hermano, ¿verdad? Entonces tiene un propósito, y el propósito es anunciar las virtudes. Y las virtudes anunciar las virtudes es precisamente la definición de alabanza, ¿verdad? Declarar públicamente las virtudes de alguien. ¿Y de quién vamos a anunciar las virtudes? De aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y nos confirma que es un propósito de Dios el habernos creado para alabarle a Él. Dice: al pueblo que yo formé. Somos pueblo adquirido, veíamos en 1 de Pedro 2:9. Lo formó para sí mismo, le pertenecemos a Él. ¿Para qué? ¿Verdad? Otra vez el propósito. ¿Para qué? Proclame mi alabanza, dice el Señor. Entonces para Dios es importante, y no porque Él necesite nuestra alabanza, nosotros necesitamos alabarlo a Él. Y más adelante vamos a ver algunas de las cosas que pasan cuando le alabamos y por qué es que Dios anhela que le alabemos. Cuando yo alabo a alguien, tengo que conocerlo. Yo no puedo alabar a alguien que no conozco, ¿verdad? Si no conozco a alguien, no conozco sus virtudes. Voy a poner el ejemplo de un lugar. Ustedes escuchan hablar a alguien de un lugar que ni siquiera conoce, sino que solo ha leído algo de ese lugar, o tal vez alguien más le contó sobre ese lugar. Y lo único que les va a decir es lo que leyó, ¿verdad? Y sin nada de corazón, ¿verdad? Se nota cuando alguien está hablando de algo que le contaron, algo que no ha vivido. No es lo mismo que alguien que vivió, pongamos el ejemplo, una playa, y que te dice: mira, el clima es así, y se siente la brisa del mar, y la comida es de tal forma, y la gente es así, y te puede hablar y contar de todo su viaje y todas sus experiencias, porque él en ese momento trae muchos recuerdos de ese lugar, de las vivencias que él tuvo en ese lugar. Mientras que el que solo le contaron no tiene ni una vivencia, entonces lo cuenta sin ninguna pasión, sin ningún corazón. Y entonces que no nos pase así con el Señor. Muchos hablan de la presencia de Dios de las experiencias de alguien más, ¿verdad? De alguien les contó cómo es, y eso es lo que tienen en su corazón, ¿verdad? Y lo que realmente necesitamos es entrar en la presencia de Dios y experimentar lo que de verdad ahí se siente. Que no nos pase como aquel que solo de oídas, decía Job, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven. Así es lo del lugar. De oídas conocía el lugar porque alguien le contó, pero ahora ya conozco el lugar.
Conozco ese lugar santísimo en donde se manifiesta la presencia gloriosa de Dios, donde Él te revela, te perdona, te consuela, te levanta y tantas cosas que suceden en su presencia. Y se trata, como les decía al inicio, de practicar, ¿verdad? Yo una vez tuve la oportunidad de platicar con jóvenes y decía cómo llamo la atención de ellos. Y entonces les dije, miren, hoy el tema es cómo besar bien. Y abrieron todos los ojos, ¿verdad? Y tenía la atención de todos, ¿verdad? Y entonces les dije, realmente el tema era muy similar a este. Y les dije, miren, podrán haber muchos tips para besar bien, ¿verdad? Pero yo cuando beso a mi esposa, se me olvidan todos los tips y siento cosas, ¿verdad? Entonces lo mismo es, tú puedes saber todo de adoración o de cualquier tema, ¿verdad? Pero si no lo practicas, no vas a sentir cosas. Lo que siente el adorador que de verdad adora al Señor en espíritu y en verdad, que busca su presencia, que anhela sus cosas. Y el Señor ha dejado muchos medios para poderlo conocer. Y vamos a ver algunos de ellos. La palabra, estos son algunos nada más. La palabra, en la palabra encontramos quién es Él, sus atributos, encontramos qué le gusta, qué no le gusta, sus propósitos y planes para tu vida, para mi vida, etcétera, ¿verdad? Pero la Biblia en 2 Corintios 3:6 dice que la letra mata y es el Espíritu el que le da vida. Y entonces vamos al siguiente punto y es la presencia, buscar la presencia de Dios. Por eso aquí hemos dicho tantas veces entre el Espíritu y la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu viene y le da vida a esa palabra en tu propia vida, la hace práctica, la hace vida en tu vida. Y necesitamos eso porque a través de esto conocemos los atributos, se hacen reales en nuestra vida. La congregación. En la congregación nosotros aprendemos también de la fidelidad de Dios a través del testimonio de otros hermanos, o quizás estamos pasando alguna situación que alguien más ya pasó y nos cuenta cómo el Señor lo sacó de esa situación y se vuelve bendición para nuestra vida, ¿verdad? Entonces la congregación es otro medio para ir conociendo atributos de Dios. La obediencia. Cada vez que obedecemos al Señor, alguna indicación que Él nos da, podemos conocer su fidelidad, podemos conocer su bendición, podemos conocer de verdad que Él respalda cuando le obedecemos. Entonces, son elementos que Él nos da. Y esto nos permite conocer, como les decía, virtudes de Dios. Y esas virtudes resultan en un agradecimiento, en una gratitud hacia el Señor. Y esa gratitud nos lleva a una alabanza fluida. Entonces que nuestra alabanza no sea raquítica, ¿verdad? Porque no conocemos a quién estamos alabando. La invitación es conozcámoslo a través de esto y de todo lo que el Señor ponga a nuestro alcance, ¿verdad? Aquí solo les pongo 4 elementos. Y vamos a ver ahora cuándo, ¿verdad? Ya vimos qué. Vamos a ver cuándo, vamos a ver cómo, vamos a ver qué pasa, entre otras cosas. ¿Cuándo alabarle? El Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor cuando me gustan los cantos, su alabanza estará de continuo en mi boca. No, entonces, ¿cómo dice? En todo tiempo. No se trata si me gustan los cantos, no se trata si me gusta cómo canta la persona que está cantando, los instrumentos, es con o sin instrumentos, ¿verdad? Que no se trata aún si tengo un regalo o no tengo un regalo en mente de parte de Dios a mi vida, aunque si estás aquí, seguro el don de la vida, el regalo de la vida, lo tenés, ¿verdad? Pero aunque no lo tengas en mente, se trata de a quién estamos alabando, ¿verdad? Y con o sin nuestra alabanza, Él sigue estando en su trono sentado, sigue siendo digno de nuestra alabanza, excelso, majestuoso y digno de nuestra adoración. Así es que estamos llamados a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del universo. Ahora viene el cómo, y vamos a ver algunas expresiones de cómo alabar, y voy a poner aquí todas.
por tiempo yo me di a la tarea de resaltar en rojo los puntos que me interesan. No crean que aquí nos sacamos de la manga las expresiones, ¿verdad? No es de que aplaudimos nada más por aplaudir, o saltamos como saltábamos hace un momentito por saltar, o danzamos. Eso está fundamentado en la palabra de Dios, y si está ahí es porque es parte de la voluntad de Dios. No soy yo el que te estoy diciendo, mira, salta, o no son mis hermanos, saltemos o gritemos, es el Señor. Y entonces aquí pueden ver ustedes las citas y cómo dice. Vamos a ver primero las alegres, ¿verdad? Con alegría, levantando la voz. No, quiero saltar, saltar, saltar. Algunos así cantan, ¿verdad? Es para el Señor, de verdad. No es igual, nos paramos aquí, no es para ustedes. No estamos haciendo un show, no estamos quedando bien con ustedes. Es para el Señor. Igual es ahí, estás ahí o estás aquí, es lo mismo, ¿verdad? Es para el Señor. Con voz de júbilo, ¿verdad? Por eso gritos de júbilo nos decían hoy, ¿verdad? Con danzas, el Salmo 149:3. Y esto fue precisamente lo que pasó cuando el Señor acababa de librar al pueblo de Israel de Egipto. Solo imagínense que usted estuviera ahí y fuera parte del pueblo de Israel. Atrás está su opresor, el que lo ha tenido esclavo durante 400 y pico de años. Y te ha esclavizado, te ha maltratado, y vienen armados hasta los dientes. Y adelante tengo el mar. Entonces qué difícil, ¿verdad? Porque si Dios no hace algo, muero, ¿verdad? Me matan, junto con toda mi familia y junto con todo mi pueblo. Y entonces viene Dios y abre el mar, y el pueblo empieza a pasar en seco a través del mar. ¿Verdad? Solo eso ya es un gran milagro, ver las paredes. Yo me imagino ver las paredes del mar de un lado y del otro, yo pasando y bajando al fondo del mar y después subiendo, ¿verdad? Pero de repente volteo a ver y resulta que los egipcios, armados igual hasta los dientes, vienen atrás de mí. Y entonces, o sea, si Dios no hace algo nuevamente, me van a matar. Y cuando salgo del otro lado, viene Dios y vuelve las aguas a su lugar y sepulta ahí a todos mis enemigos. Entonces imagínense, después de eso dice que Miriam tomó panderos junto con otras mujeres y todo el pueblo seguramente se les unió y empezaron a danzar y a aplaudir. Lo más parecido que he visto yo a eso es cuando miro un gol de algún equipo, ¿verdad? Miro cómo y me da envidia, ¿verdad? No puedo decir santa porque no es santa, pero me da envidia cuando miro el equipo, meten un gol y todos ¡gol! Y aplauden y se abrazan unos a otros, y algo así debe de haber sido, digo yo, porque estaban tan agradecidos. Ahora tú y yo estamos esclavos del diablo en el poder de las tinieblas, ¿verdad? Efesios 2:1, estábamos bajo esclavitud. Y Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entre las tinieblas, no hay comunión, dice la Biblia, entre tinieblas y luz, ¿verdad? No hay comunión entre el abismo, entre el Seol y el seno de Abraham. Ni siquiera entre eso hay comunión. No había camino, ¿verdad? Y viene Dios y donde no hay camino, abre un camino, porque estábamos en las tinieblas, amén. Abre un camino y milagrosamente, igual con el pueblo de Israel, empezamos a pasar de tinieblas, no empezamos, Él nos empieza a trasladar de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y díganme si eso no es un motivo para darle palmas al Señor, para ser agradecidos con Él, para adorarle con todo nuestro ser, así como Miriam y el pueblo de Israel. Entonces, saltando de alegría, todas estas son expresiones, son resultado. Estoy demostrando, estoy manifestando la alegría, la gratitud que hay en mi corazón por lo que Dios ha hecho conmigo. Solo en aplausos, regresando un poquito en los aplausos, nadie aplaude al medio tiempo de un partido, ¿verdad? O sea, cuando no está pasando nada. Se aplaude cuando alguien mete un gol o hace una buena jugada o una buena tajada, por ejemplo, ¿verdad? No es aplaudir por aplaudir, es cuando el Señor me revela algo que Él ha hecho en mi favor. Cuando recibimos esa revelación en nuestra vida, vemos su grandeza, vemos lo que Él ha hecho, entonces explota alabanza a través de nuestros aplausos hacia el Señor. Con gritos de alegría.
y con gran júbilo. El pueblo de Israel siempre fue muy emotivo en su expresión de alabanza al rey. Y lo podemos ver a lo largo de todos los salmos. Pero igual hay otras expresiones que son más íntimas. Y fíjense que de verdad es un balance, porque yo he visto en algunas iglesias donde estas canciones alegres, estos cantos alegres fluyen, ¿verdad? Muy fácil, y cuando pasan a la parte íntima como que no fluye. Y otras al revés, donde les cuesta la parte alegre expresarse y en la parte íntima está. Y Dios pues nos está llamando a que tengamos ese balance, a que le alabemos con todo el júbilo, y cuando sea el tiempo de intimidad igualmente. Entonces igual ahí les aparecen todas las citas y dice en pie, de pie, ¿verdad? Y esa es una señal de reverencia, una señal de respeto, de reconocer la autoridad de alguien. Estamos sentados en algún lugar y entra una persona, ¿verdad?, con autoridad, y nos paramos para saludarla, ¿verdad? Entonces es una señal de reverencia. Con cántico nuevo, y eso lo vamos a ver en un momentito. Son canciones, lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Son canciones que no han sido escritas antes, sino que es lo que va saliendo del corazón en ese momento. Yo estoy seguro que en cada uno de los que ha recibido a Cristo en su corazón, Dios ha escrito poesía en su corazón. Y lo que hacemos es, ¿verdad?, cuando empieza a fluir ese canto nuevo, a sacar todo eso que Dios ha escrito en nuestro corazón, esa gratitud o lo que tengamos en ese momento. En lenguas, ¿verdad? Dice en Hechos 2, en lenguas, las maravillas de Dios. Y aquí también lo hemos hecho, ¿verdad? A veces es un lenguaje directo entre Dios y los hombres, y a veces es en lenguas extranjeras, ¿verdad?, como pasaba en Hechos 2. Pero Dios nos invita también a que cantemos sus maravillas en lenguas, y por eso es que aquí hacemos la invitación a que los que tienen el don de lenguas podamos expresar nuestra alabanza de esa forma. Como ven, todo viene y tiene sustento en la palabra de Dios. Levantando manos santas. Dios nos invita también, y por eso levantamos nuestras manos al cielo, ¿verdad? Y esto tiene varios significados. Cuando de repente vas en la calle y te ponen una pistola aquí, ¿qué haces? ¿Verdad? Levantar las manos. ¿Y qué estás diciendo con levantar las manos? Yo me rindo, ¿verdad? Yo no voy a ofrecer resistencia, ¿verdad? Llévese lo que quiera, ¿verdad? Entonces es una forma, cada vez que alabes al Señor y levantes tus manos, puedes decirle: Señor, me rindo delante de ti, ya no quiero ofrecerte resistencia, llévate todo de mí, todo lo que quieras. Aquí está, con tu gracia. Cuando entras a una cárcel, por ejemplo, a veces en algunos bancos o en algún aeropuerto, también te levantan las manos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para revisarte, ¿verdad? Si llevas armas o algo. Entonces le podemos decir, así como David le decía en el Salmo 139 y en el Salmo 26, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón y muéstrame el camino de rectitud. Aquí estoy, Señor. O simplemente imaginemos que en una habitación está un bebé en brazos extraños y de repente entra la mamá o el papá, y entonces se emociona el bebé y le tira los brazos, decimos aquí, ¿verdad? Y entonces es lo mismo, le podemos decir: Señor, quiero contigo, tú eres el sustento de mi vida, fuera de ti nada deseo, ¿verdad? Y quiero contigo. Entonces cada vez que levantamos nuestras manos le podemos decir al Señor esto. Postrados o arrodillados, esa es una expresión o manifestación, a mí en lo personal me encanta. Es un signo de humillarte delante de Dios cada vez que nos arrodillamos. Y si nos postramos, topamos la frente al piso. Y es cuando nos sentamos en la silla de la nada y estamos ahí recibiendo de Dios, así como el bebé, el feto, está en esa posición fetal y recibe el alimento directo de su mamá, del cordón umbilical. Yo muchas veces en esa posición he recibido revelación de Dios,
Él ha aplicado la palabra que he leído a mi vida y me ha dicho, ve y perdona, ve y pide perdón, ve y haz esto o aquello. Y es una posición de humillación delante del que de verdad es infinito. Amén. Y el Salmo 103 dice, con todo mi ser. ¿Verdad? El versículo anterior al que dio origen a este tema es, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces mi espíritu, ahí hemos visto que está el sentido de la adoración, junto con el alma, ¿verdad? Ahí están los afectos, y el cuerpo lo uso como un vehículo para manifestar, ¿verdad? Todo eso que está aquí adentro, que Dios ha puesto, porque la alabanza inicia en el corazón de Dios. Amén. Ahora vamos a ver un poquito de quién es Él, porque se recuerda, veíamos que le alabamos por quién es Él y por lo que ha hecho a nuestro favor. Y vamos a ver, no se podría realmente describir a Dios, ¿verdad? No alcanzaría toda la vida y creo que ni la eternidad. Pero vamos a ver un poquito de su grandeza. Romanos 1:20 y Salmos 19:1. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Verdad? Ver aquellos atardeceres, esas pinceladas de Dios en el cielo, o los amaneceres. A mí por trabajo, fíjense que una vez andaba en los Cuchumatanes y se me quedó el carro y me tocó quedarme a dormir así en montañado. No había talleres, no había casas, no había nada a kilómetros a la redonda. Me tocaba esperar al día siguiente que pasara algún carro para pedirle, ¿verdad? Ayuda. Y entonces en el estrés iba con un arquitecto siempre que íbamos a supervisar, y en el estrés del momento, ¿verdad? Nos bajamos del carro y como no había luz en kilómetros a la redonda, volteo a ver al cielo y se miraba un cielo tan estrellado, ¿verdad? Es impresionante cuando no hay luz. Aquí nos perdemos eso por la luz de abajo, ¿verdad? Pero cuando no hay luz abajo, el cielo se mira increíble. Entonces eso trajo paz a mi vida en ese momento, me trajo paz al momento que estaba pasando. Y entonces a través de su creación, la creación grita el poder, grita la sabiduría de Dios, porque hay sabiduría, hay poder, hay entendimiento, hay omnisciencia, hay tantas características de Dios en su creación, ¿verdad? Y la creación nos grita, nos habla de eso, y por eso es que no tenemos excusa. Y aquí les voy a mostrar a escala real para que miren la magnitud de la creación de Dios, del Dios al que tú y yo adoramos. Ahí está Plutón, y pueden ver aquí a Plutón y la Tierra, la escala. Esto está a una relación de escala real. Entonces se mira el Plutón, el planeta más pequeño en relación a la Tierra, y aquí estamos nosotros, ¿verdad? La Tierra con todas nuestras guerras, todos nuestros problemas, situaciones políticas, financieras. Y por ahí está Guate, aquí no se mira, pero porque está del otro lado, pero por ahí, en ese puntito, somos realmente invisibles, ¿verdad? A esta escala. Por ahí debe estar Casa Josué. y si pasamos a la siguiente, ahora Plutón está aquí, casi no se puede apreciar. Y aquí está la Tierra. Miren la Tierra en relación a Júpiter. Caben tal vez unas 50 tierras en Júpiter, ¿verdad? Y si seguimos, aquí está Plutón, ya no es perceptible. La Tierra es un puntito que apenas se aprecia. Aquí está Júpiter, el que antes ocupaba casi toda la pantalla. Y aquí está el Sol, mire. ¿Cuántos Júpiter cabrán en el Sol? No sé, tal vez unos 70, 80. Y Tierra, ¿cuántas tierras cabrán en el Sol? Un montón. Y si seguimos, aquí está Júpiter, el que era el planeta más grande del sistema solar. Eso nos deja en qué pensar. Ya la Tierra ni siquiera se mira, ¿verdad? Si en la escala anterior Casa Josué era imperceptible, imagínense ahí. Ahora el Sol, el que ocupaba toda la pantalla, viene siendo como el tamaño de la Tierra en la primera diapositiva. Y miren la estrella Arturo, ocupa casi toda la pantalla. Y si seguimos, el Sol aquí ya solo es de un píxel, ya no se mira, ¿verdad? Y Arturo es una nada, ¿verdad? Que se miraba casi en toda la pantalla. Y aquí está Antares,
Y ahorita vamos a ver un poco de las distancias en el universo. Aquí lo voy a pasar un poco rápido, son números, ¿verdad? Las distancias en el universo no se miden en kilómetros ni en millas, porque es tan extenso que no caben los números. Se miden en años luz. ¿Y cómo es eso? Es la velocidad que la luz recorre en un año. Ese es el equivalente a 1 metro en nuestra medida, ¿verdad? Que viene siendo como un paso, ¿verdad? Como de aquí para acá. Entonces, eso es un año luz en el universo, la medida en el universo. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Lo pueden buscar en el Evangelio según San Google. Ahí en Google lo pueden encontrar, 300,000 kilómetros por segundo. Si van multiplicando eso por 60 segundos, son 18 millones de kilómetros los que la luz recorre en un minuto. Solo cuente de 1 a 1 millón. Y me cuenta lo que se tarda, ¿verdad? O sea, empieza 1, 2, 3, 100, ¿verdad? 200, 300, 200, 1000. Y de ahí sigue 2000, 3000 y así 100,000 hasta 999,000 y llega al millón. Se lleva un montón de tiempo y ese es 1 millón. Aquí estamos hablando de 18 millones. Entonces cuenta ese millón 18 veces y esa es lo que la luz recorre en un minuto. Si lo multiplicamos por 60 minutos que tiene la hora, son 1080 millones. Ya no son 18 millones, son 1080 millones. Y si los 1080 lo multiplicamos por 24 para encontrarlo en un día, tiene 25,000 millones. Ya no son 1000, son 25,000 millones los que la luz recorre en un día. Y si lo multiplicamos por 365 días, son casi 9.5 billones. ¿Verdad? Un billón tiene 1 millón de millones, ¿verdad? Es un número que ya cuesta entenderlo con la mente. Y ahora imagínense esto, hasta donde ha llegado la tecnología ahorita. La estrella más lejana es esta de Arendel. Fue encontrada en el 2022 y está a 12,900 millones de años luz. Eso quiere decir que hace 12,900 millones de años salió la luz de esta estrella y hoy está llegando aquí a la Tierra. Y salió hace 12,900 millones de años. Entonces, si multiplicamos esos 9.5 billones por los 12,900 millones, es este número ¿verdad? Que está aquí, que son 122,044 trillones de kilómetros. Y todo eso está en la palma del Dios al que tú y yo adoramos. Amén. Bendito sea el Señor. Todo eso está en la palma de Dios. Y vamos a ver un poco de lo que Él ha hecho. Primero se despojó. Es Dios, ¿verdad? Y no consideró esa condición de Dios como algo a que aferrarse, dice Filipenses 2:6-9. Sino que se hizo hombre. Solo eso ya es una humillación, ¿verdad? O sea, el Dios Todopoderoso se desvistió de su poder, se desvistió de su majestad, se desvistió de su omnipresencia, de su omnipotencia. Es que es difícil explicarlo, ¿verdad? Es como que la retuvo, sería la palabra, o sea, decidió él soberanamente no manifestarlo cuando estuvo aquí en la tierra. Él por su voluntad no podía, ¿verdad? Manifestar su poder, su gloria. Todo lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Y no solo se hizo hombre, sino que fue siervo, ¿verdad? Vino a servir y a dar su vida por muchos, dice la Biblia. No vino a que le sirviéramos. Y estando aquí, vivió en verdad, en integridad, y nos reveló al Padre. Hasta ese momento todos ni se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, el tetragrama, sino que, le decían lo que ellos iban recibiendo de revelación: mi proveedor, ¿verdad? Mi sanador, mi Señor, ¿verdad? Adonai. Le ponían diferentes nombres conforme a la revelación que iban teniendo de cómo Dios iba actuando en el pueblo. Y Jesús viene a revelarlo como Padre. Y Padre encierra todo lo anterior, ¿verdad?
como los exámenes del colegio, ¿verdad? Todas las respuestas anteriores son correctas. O sea, en Dios está el que cuida, el que sana, el que te levanta, el que te consuela. En Padre está contenido todo esto. Y Dios nos viene a revelar, y Jesucristo nos viene a revelar a Dios como Padre. Y luego dice en Filipenses 2:6-9 que fue obediente hasta una muerte en cruz. Y quisiera hablarte un poquito de esto. Todo eso está en Lucas 22 del 42 al 44. Tenemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, un poco antes de ser arrestado. Y él se postra y toma la posición del cordero que aparece en Levítico, ¿verdad? Donde decía de que ponían sus manos sobre el cordero y los pecados pasaban al cordero. De ahí el cordero era enviado al desierto, al otro lo degollaban y la sangre conseguía que los pecados fueran cubiertos por un año. Y entonces Jesucristo está tomando la posición del cordero y de repente empieza a salir sangre y sudor de su frente. Y esto es un término que igual lo pueden googlear o le pueden preguntar a un médico. Se llama hematohidrosis y alguna vez lo hemos platicado aquí también, nos lo han contado. Y es cuando el cuerpo entra a un estado de agonía, está a punto de morir, provocado por esa agonía, por un estrés tan alto que como que la presión arterial se sube a tal grado que se abren los poros y empieza a salir esa mezcla de sangre y sudor. Ahora, ¿qué pudo haber provocado que Jesús sudara sangre en ese momento? No lo estaban golpeando, no estaba en la cruz, estaba orando. Pero Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió, dice, esa palabra es clave, sufrió nuestras dolencias, nuestros dolores. Y entonces quiero que pienses ahorita en el momento más difícil que te haya tocado vivir. Solo quiero que lo tengas en tu mente, ¿sí? Un momento realmente difícil. No sé, tal vez despedir al ser que más amas en un cementerio, o que te dan un diagnóstico que era precisamente el que le tenías miedo y no querías escuchar. No sé, cada uno tiene sus momentos. Y tal vez no uno, pensemos en unos 3 o 4, porque no creo que solo tengamos uno, ¿verdad? ¿Ya los tienen? ¿Sí? Ok. ¿Qué tal si esos 3 o 4 momentos que pensaste te sucedieran en el mismo instante? Que te dicen, mira, puro Job, ¿verdad? Mira, se murió tu hijo, ahorita, mira, se murió tu papá, tu mamá, quedaste en quiebra, te están persiguiendo legalmente, te están persiguiendo para matarte y todo al mismo instante. Duro, ¿ah? ¿Y qué tal si agarramos tus momentos, los tuyos, y los de todos los que estamos aquí y los ponemos en un solo hombre para que sienta el sufrimiento de todos nosotros en el mismo instante? Así. ¡Wow! Y ahí tenemos a Jesús en posición de corderos. Isaías 53:4 lo dice, sufriendo tus dolores. Está sufriendo lo que siente una niña cuando la están violando, lo que sufre el papá cuando la impotencia de ver a su hijo perderse en las drogas y no poder hacer nada. Igual la impotencia del niño cuando mira que el papá está somatando a su mamá y él no puede hacer nada. El sufrimiento, como te decía, de alguien que está despidiendo en el hospital a su ser más amado con el que vivió casi toda su vida. La enfermedad, el dolor que provoca emocional, el saber que estás padeciendo una enfermedad terminal o la está padeciendo el ser que más amas. Las dolencias físicas, el dolor de parto, los quemados, las fracturas, todos los dolores los estaba sufriendo el Señor. Y en ese momento dice, Padre, si es posible que pase este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí hay 2 interpretaciones, ¿verdad? Una es como que parafraseando, ¿verdad? Como que está diciendo, Señor, mira, ya viene esto de la cruz. Esto está muy duro. ¿Sabes qué? Mejor ya no. Está bueno que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a la cruz. Pero en la Biblia, en 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Jesús es el perfecto amor. Amén.
Y la otra me encanta porque parafraseando es como diciéndole: Señor, desde la eternidad quedamos en que yo llegaría hasta la cruz. Fui inmolado desde el principio, ese era el acuerdo al que llegamos. Pero este cuerpo que me diste está sudando sangre, Señor, mira, me estoy muriendo. Y si tu voluntad es que quede aquí tendido, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Pero yo quiero llegar hasta la cruz. Y se rindió a la voluntad del Padre. Y dice Lucas 22, 42, 44 que un ángel le dio fuerzas. Y entonces se levanta Jesús de ese momento. Llega Judas y compañía y lo llevan a la cruz. ¿Y qué acababa de cargar ahí? Tus pecados. Porque Isaías 53, 6 dice que Dios cargó el pecado sobre él. Y entonces aquello que él detestaba, que él abomina, ¿verdad? El pecado, porque va contra su naturaleza santa, es precisamente lo que él cargó. Junto con las enfermedades, eso provocó esa hematidrosis. Y entonces los lleva a la cruz. Ahí está Isaías 53. Los lleva a la cruz y pasa a Colosenses 2, 14, 15. Esa acta que había con decretos desfavorables, con tus pecados, tu condena, viene, la agarra en la cruz y ¡pah!, la deja clavada ahí. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ahora. Amén. Y triunfa sobre Satanás, sobre todos los enemigos, sobre las tinieblas, sobre el mundo. Los despoja, los exhibe públicamente sobre su cortejo triunfal. Va a los infiernos, recupera las llaves de la muerte y del Hades. Y finalmente vence a la muerte y la mata. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Prácticamente Jesús mató a la muerte. Yo seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y esto me impresiona porque si algo es Jesús es compasivo, ¿verdad? Pero ahí hace un lado la compasión para derrotar a los enemigos que nos tenían esclavizados a ti y a mí. Y esto hace Jesús por ti y por mí. En resumen, nos perdonó, quita nuestros pecados de la vista del Padre, nos salvó del lago de fuego del infierno, nos da vida eterna, ¿verdad? Estamos destinados a una eternidad con Él, hace que tengamos acceso al Padre por medio de su sacrificio y de su sangre, y nos envía su Espíritu, el Consolador, el Paráclito, para que esté con nosotros día con día, conduciéndonos en ese camino de retorno al Padre, en arrepentimiento y en santidad. Nos deja su palabra, su nombre, su sangre, entre tantas cosas más. Y entonces te digo, ¿cómo no hemos de alabarle? Amén. Hay gratitud en tu corazón. Y para terminar, vamos a ver 3 de las muchas cosas que suceden mientras le adoramos. En el Salmo 22:3, y aquí usé la versión Jerusalén, dice: pero tú eres el santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos pueblo adquirido, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. ¿Y qué pasa mientras tú y yo le alabamos? Él se sienta en su trono, Él se entroniza. Y en la antigüedad, aquí nos cuesta un poquito entender el concepto de reino, ¿verdad? Porque estamos en una democracia y el presidente dice algo que no nos gusta y tenemos el derecho de oponernos o manifestar o qué sé yo. En el reinado no es así. Entonces el rey se sentaba en su trono, tomaba el cetro de hierro y empezaba a decretar. Y entonces, así como en tiempo de Herodes, ¿verdad?, todos los niños menores de 2 años se mueren. Y eso era ley. Y eso se tenía que cumplir, estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Ahí entra otro concepto de tiranía. Él era un tirano. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y es bueno, y su voluntad es buena y perfecta para contigo y conmigo. Pero el concepto de rey es eso, o sea, Él dice y los demás obedecen sin cuestionar. Entonces, mientras tú y yo le adoramos y le alabamos, Él se sienta, Jesús, igual que los reyes, en su trono, toma el cetro y empieza a darle órdenes a los demonios, por ejemplo, ¿verdad? Y por eso es que cuando hay una manifestación de la presencia de Dios en medio de la alabanza, empiezan a manifestarse
demonios, ¿verdad?, en las personas. Y entonces él empieza a darle órdenes a los demonios y hay liberación, o empieza a darle órdenes a las circunstancias, a las enfermedades y a tu corazón. Muchas veces en la adoración Él te dice qué hacer, ¿verdad? Anda, pedí perdón, deja esto, haz lo otro. Y entonces es conforme a su voluntad. Y nosotros, mientras Él está en su trono dando órdenes, nosotros seguimos exaltando sus virtudes y adorándolo. Entonces esa es una de las cosas. Él se sienta en su trono y empieza conforme a su perfecta y agradable voluntad a dar órdenes. Otro es, Él pelea tus batallas. En 2 de Crónicas 20 están los amonitas y los moabitas y sitian Jerusalén. Y entonces en tiempo de rey Josafat, y Josafat entra en angustia, en miedo, y lo que hace es que busca al Señor, se humilla delante de Él, le dice que para él es imposible, que él no puede pelear esa batalla, el ejército es muy grande y se siente derrotado en sus fuerzas, y es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Yo no sé qué batallas estás peleando, cuáles son tus gigantes que mirás como esa gran multitud de Moab y de Amón, y que pensás que te derrotan una y otra vez, ¿verdad? Pero si tú empiezas a alabarle a Él, aquí dice la respuesta, ¿verdad? Dios en el versículo 15 y luego en el 22 le da respuesta a Josafat y le dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Yo no sé cómo miras a tus enemigos, pero ellos la miraban realmente grande y Dios se los confirma. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces Dios toma tus batallas y empieza a pelear. Y dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aleluya. Entonces lo que pasa ahí es de que mientras tú y yo estamos, fíjense la manera de pelear, qué manera tan rica de pelear las batallas, ¿verdad? Porque muchos las peleamos enfocados en el problema, y entonces estamos pidiéndole por el problema y Señor, y dame la luz, y estamos enfocados y eso nos desgasta. Algunos otros se enfocan en el enemigo, ¿verdad? Y empiezan a reprender y eso también desgasta. Mientras que en esta forma el Señor te pide que te enfoques en Él, en su grandeza, en su poder, en las victorias que te ha dado y en sus atributos. Y entonces Él toma tus batallas y empieza a pelearlas. Y confunde a los enemigos y hace que ellos se peleen entre ellos, mientras estás enfocado en Dios y en su grandeza. Y por último, en Hebreos 2:11-12, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién es el que santifica? Jesús, ¿verdad? ¿Y los santificados? ¿Puedo ver la mano levantada de algún santificado por ahí? Aleluya. Entonces, por eso es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el primogénito, hoy es el primogénito de muchos hermanos. Amén. ¿Y qué hace mientras le alabamos? Empieza a anunciarnos su nombre, y en su nombre está su esencia, en su nombre está su revelación. Empieza a anunciarnos su nombre. Estamos alabando y recibimos revelación de Dios, de quién es Él y qué quiere para nosotros. Y en medio de la congregación dice: te alabaré. Y yo hasta me imagino a Jesús paseándose ahí por los pasillos mientras estamos alabándole, y tal vez algunos estamos desanimados y nos cuesta levantar las manos, y Jesús te está animando y está sosteniendo tus manos así como sostenían las de Moisés, Aarón, y se me olvidó el nombre del otro. Ur y Aarón, gracias. Así me imagino a Jesús, levantándote las manos a aquellos que les cuesta, ¿verdad? Poniéndote, y algunos nos resistimos a eso, ¿verdad? El Señor está animándote en medio de nuestra alabanza,
y, y estamos así, ofreciéndole resistencia a expresar, a usar este cuerpo como un vehículo para expresarle nuestra adoración a Él. Y dice, en medio de la congregación te alabaré. Y de repente viene Jesús y se pone aquí en medio de nosotros y estamos, y a veces por eso los invitamos aquí al frente, ¿verdad? Para que nos unamos todos en un mismo sentir, en un mismo lugar, y que adoremos y encendamos un fuego agradable a Dios de adoración por medio de Cristo Jesús, que es la única manera, ¿verdad? Solo hay una manera agradable de alabar a Dios, y esa es su manera, ¿verdad? No a la manera de nosotros. Entonces, vamos a terminar con un tiempo de adoración. Y mientras, quiero dejarte esto en mente, mientras le alabamos, yo no sé qué traes tú en tu corazón, pero puede ser de que quizás hoy Él tome tu batalla, ¿verdad? Y empiece a pelearla. O quizás empiece a darle órdenes a tu corazón, o a alguna enfermedad, o a lo que Él quiera, ¿verdad? Porque reconocemos su soberanía en nuestra vida. Entonces vamos a terminar, los voy a invitar a que nos pongamos de pie y terminamos este tiempo. Si quieren se pueden, ¿verdad?, postrar de pie, alzar sus manos, lo que el Señor les vaya poniendo en la libertad, pero no se resistan, porque Jesús, Hebreos 2 dice, Jesús está en medio de nosotros y te va a levantar las manos, te va a postrar, no te va a hacer eso, te va a animar a que lo hagas. Amén.